Este es el mejor primer semestre observado desde que se tenga registro, de acuerdo con datos del IMSS, como se ha dado a conocer el día de hoy. Se incorpora a la mesa Baude Barrientos y también Jesús Ugarte. Les damos la bienvenida y pues bueno, ¿esto qué significa? ¿Cómo se logran estas cifras históricas que ya decía el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué les parece si vamos a ver lo que dijo el día de hoy? Me han escuchado decirlo anteriormente. Este es, sin lugar a dudas, el sexenio del empleo. En lo que va de la administración, se han creado más de 2.800.000 empleos. Nunca antes se había creado tanto trabajo a estas alturas de un sexenio. De hecho, en 4 años y medio de esta administración, se crearon más empleos que en los 6 años completos de cualquiera de las administraciones anteriores. ¿Cómo se logran estas cifras? Primero que nada, Susi, hay que tomar en cuenta que el dato del primer semestre es un récord. Jamás se habían creado tantos empleos para los primeros 6 meses del año. Jamás se había alcanzado una cifra de 500.000 de empleos. Eso tenemos que tomarlo por el aspecto positivo, ¿no? Se están generando empleos, la economía está creciendo, la gente está encontrando trabajo. También, si en muchas industrias, por ejemplo, las comerciales, servicios, restaurantes, de hecho les falta personal. O sea, lo ves en los cartelones, la edad de trabajar se está incrementando, los sueldos se han incrementado un poco, pero quisiera detenerme ahí. En el caso de los sectores, vemos que el principal generador de empleo en el primer semestre del año fue el sector comercio, seguido por transformación. 9 millones de personas, ¿no? 9 millones de personas, exactamente. Después la transformación, después la agricultura, servicios personales, la construcción, educación y salud, turismo, servicios profesionales, transporte, gobierno y en último lugar están las industrias extractivas. Pero dices que hay mayor oferta, mayores oportunidades. Hay más oportunidades de empleo, pero aquí vamos al otro lado de la historia. Sí, yo creo que, nada más para señalar ahí, hablamos de comercio, 9 millones de generación de empleo, porque pues, es el consumo, y creo que el consumo ha sido de alguna manera el sector que sigue creciendo todavía en este país. Creo que es importante, un poco a lo mejor lo quería comentar Baudes, ¿dónde se ha concentrado el crecimiento del empleo? Resulta que el 80% de la generación del empleo estamos hablando de aquellas plazas que van de 1 a 2 salarios mínimos, es decir, 80%, ¿no? Entonces habrá que tomarlo pues en cierta medida con reserva, es decir, hasta 80% del salario, insisto, se está generando en aquellas plazas que van de 1 a 2 salarios mínimos. Entonces realmente, y a veces en las prestaciones son en condiciones, hemos visto, si viéramos un poco la evolución de las prestaciones en este país, creo que sí hay un deterioro importante. Entonces hay que tomarlo con reserva. Sí hay más empleo, pero ¿cuál es la calidad de esas plazas, de ese tipo de empleo? Pues es buena noticia que está creciendo el empleo. Es un sexenio donde se han registrado el mayor crecimiento de empleos, pero un crecimiento histórico, pero las condiciones son salarios entre 1 y 2 salarios muy mínimos. Concentrado en quienes menos ganan, es decir, ahí está, 80%, es decir, 80% de las plazas, insisto, de 1 a 2 salarios mínimos. Sí, creo que esto tiene que ver también con la intención del gobierno de formalizar a parte de la población, que recordemos que la tasa de informalidad es muy, muy alta, por arriba del 50% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, y es buena parte de estos empleos que se generan, esos esfuerzos por formalizar a ese sector. Ahora, sí se está generando en un sector de bajos ingresos, y eventualmente, conforme avance el tiempo, estas plazas o estas personas que recién ingresan al sector formal comenzarán a tener un mayor sueldo, pero eso tarda, eso es algo que tarda y que todavía probablemente no veamos reflejados en esta administración. Si es que la siguiente administración mantiene
tendencia o este tipo de políticas para formalizarlo, porque puede ser, como ya lo hemos visto en otros sexenios, que llega un nuevo presidente y los planes, digamos, los planes que deberían de ser de más largo plazo, educación, empleo, cualquier otro rubro, pues muchas veces se rompen, ¿no? Entonces, en la medida que haya continuidad en este tipo de políticas para formalizar a quienes trabajan en la informalidad, es en esa medida en la que vamos a ver que estas personas puedan salir de este rubro o de esta categoría de, al final, personas de bajos ingresos o empleo de poca remuneración, ¿no? Creo, Susi, que tenemos que detenernos en un punto, ¿no?, que es muy importante y que también las autoridades del IMSS les ha pasado un poco de largo, ¿no? El futuro, tal y como lo acaba de comentar Abraham, ahorita son 19 millones de afiliados al IMSS, hoy por hoy. El número de asegurados, que incluye también estudiantes, gente del IMSS, trabajadores del IMSS, llega a 25. Pero hoy va un dato, hay 64 millones de personas, de familiares que dependen de esos afiliados. ¿Qué quiere decir? Que en un momento dado, esos 64 millones de personas van a hacer fila en el IMSS para demandar atención, prestaciones, todo tipo de seguridad social. Ahorita estamos celebrando porque estamos llegando a un nivel récord de empleo. Perfecto, es correcto, ¿no? Pero tenemos ahorita mayor número de cuotas, correcto. Pero mañana este número de cuotas va a ser insuficiente para darle la proporción y los servicios con la calidad de vida. Claro, se necesita mayor infraestructura por parte del IMSS para proveer servicios a estos 60 y tantos millones que claro, y el problema, o como se financia el modelo del IMSS, es que los trabajadores en activo son los que pagan la operación del instituto. Claro. Y además también, en teoría, o antes, lo que sucedía era que pagaban también las pensiones de quienes estaban retirados. Ahora, si bien ya el gobierno federal ha retirado la presión sobre el IMSS de las pensiones, pues el tema de la seguridad social, por supuesto, el tema de la atención médica es un foco de atención. Además, también hay un dato interesante, pues antes las enfermedades que atendía el IMSS eran enfermedades virales o enfermedades, digamos, que se atendían fácilmente. Ahora son enfermedades crónico-degenerativas que son mucho más caras de atender, mucho más costosas, y que eso, claro, por supuesto, y que eso genera mucho mayor presión sobre las finanzas del IMSS, que eventualmente pues estos 19 millones de personas deberían de aumentar, o sea, debería de aumentar esa base de las personas a las que se les cobran esas cuotas para que puedan dar los servicios de calidad, pues Conclusiones de las cifras de hoy. Digo, sí es una cifra histórica, digo, lo comentó el presidente, no se había generado nunca antes en un primer semestre el nivel de empleos que se dieron, más de 500,000, 517,400 empleos, como lo vemos aquí en el gráfico, que es un crecimiento de 17% contra el mismo periodo del año anterior. Pero yo insisto en el tema de la calidad de las remuneraciones. En términos reales, en mayo tenemos una caída de 1.3% en lo que es el salario real, es decir, la inflación está creciendo por arriba del salario nominal. La diferencia, en contraste del año pasado, tenemos ya un salario mermado de alguna manera en términos reales. Entonces, digo, hay que ver cuál es la calidad, el tipo de empleo, calidad de empleo que está generando el país. Bien, ¿no? Conclusiones, Bauer. El nivel de empleo se puede celebrar, el nivel de empleo que se alcanzó el primer semestre es histórico, indudablemente eso refleja los esfuerzos de fiscalización de parte de las autoridades del IMSS y del gobierno, pero falta muchísimo por hacer para elevar el nivel de cuotas patronales del IMSS, porque no es posible que hasta el 2020 tenga vida el IMSS. Bien. Creo que también hay, si bien es interesante pues que durante mayo los salarios reales están cayendo, creo que también depende un poco de la base de comparación los que tomemos, porque hubo un incremento fuerte pues al salario mínimo. Sin embargo, insisto, en la medida en que haya continuidad en estas políticas para formalizar, en la continuidad para probablemente mejorar los niveles de ingreso, entonces en esa medida podrán verse reflejado un beneficio de esto que estamos viendo en este momento. Si no, pues probablemente sí, pues habrá, no sé, 3, 4 millones más de empleados. Quién sabe si eso realmente va a beneficiar o nada más va a traer más presiones sobre el propio IMSS, ¿no? Bien, pues un paso importante, pero sin duda falta todavía mucho trabajo por hacer. Como ya lo comentábamos, pues hace falta mejor calidad en los empleos, pero esto es un paso hacia la formalidad.